estate aquí un ratito ya. ¿Qué más?
Ingeniero, buenas noches, ¿me logra escuchar? Sí, buenas noches. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradecidos por su participación en el curso de actualización de pérdidas gestacionales en programas de producción asistida IATF, TETF en bovinos, que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófono apagados, y para las dudas y consultas, el ingeniero zootecnista los estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir las clases grabadas, más material de estudio, más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Diego Fernando Silva. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. El que les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Eh, Bien, esta noche vamos a ver un temita que es sumamente interesante, sumamente interesante y que se está dando o que se da con mucha frecuencia esta problemática, ¿no? Quiero compartirles, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver todo lo que está relacionado al tema que es pérdidas gestacionales en programas de reproducción asistida, ¿no? Y cuando hablamos de programas de reproducción asistida, nos estamos refiriendo, en este caso, a lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo y a transferencia de embriones a tiempo fijo, ¿no? Hoy en día se está utilizando estas dos técnicas ya de esta manera, a tiempo fijo, para poder tener los resultados que nosotros estamos deseando, ¿no? Ahora, para empezar, tenemos que identificar, por ejemplo, qué problemas nos pueden presentar, por qué problemas podemos llegar a tener esa pérdida gestacional, ¿sí? Cuando hablamos de pérdida gestacional, estamos hablando en primer lugar porque obviamente tenemos que realizar mejoramiento genético en nuestros animales. Uy, ya tenemos que... Un ratito. No, lo vamos a tener que hacer así. No pasan las diapositivas, no sé qué está pasando. Ya, vamos a ver si ahí se puede visualizar mejor. Quiero ver el tema de si proyecto. No, bueno, lo vamos a dejar así. Ya, vamos a hacerlo de esta manera, cuando lo proyecto no sale. Entonces les decía, ¿no? El tema de por qué motivo se puede dar la pérdida gestacional es en primer lugar porque obviamente tenemos que realizar procesos de mejoramiento genético para que nosotros podamos mejorar obviamente nuestras condiciones genéticas y nuestros temas productivos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el mejoramiento genético, obviamente nos permite hacer un proceso de selección y propagación de características deseables, ¿no? Obviamente de acuerdo al objetivo de producción que nosotros tenemos. Puede ser leche para carne, y obviamente ello nos conlleva a hacer un proceso de mejoramiento.
Para ello, obviamente, nos agenciamos de la reproducción asistida para poder realizar estos tipos para poder llegar a nuestros objetivos productivos, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí nos está conllevando a hacer la utilización de estos programas de reproducción asistida, porque queremos obviamente un tema de mejoramiento. También nos ayuda en el proceso de incrementar la calidad del ganado a través de la inseminación con semen de toros de alta genética. Entonces, si estamos haciendo una fuerte inversión porque estamos trayendo genética de alta calidad, entonces nosotros tratamos de aprovechar y los programas de sincronización de celo a tiempo fijo, ¿no? Para procesos tanto de inseminación como de transferencia de embriones, lo que nos está conllevando es a de repente hacer un uso desmedido de ciertos factores que nos están generando procesos de pérdidas gestacionales, ¿no? Tenemos que también lo que nosotros buscamos con los programas de tiempo fijo, ¿no? Y buscamos tener una mejor eficiencia reproductiva, mejorar la tasa de concepción y sincronizar los celos para optimizar la gestación del rebaño. Cuando hacemos estas técnicas, nosotros, ¿qué podemos hacer? Eh, nosotros vamos a tener un número determinado de animales que van a entrar en celo y obvio la transferencia de embriones, minimizando nuestro recurso en de que nuestro mantenga una población en producción al crecimiento. O en producción de carne, lo que voy a buscar es tratar de tener lotes homogéneos que me permitan ir a hacer el proceso de orden se dé de manera eh, eh, se dé prácticamente en una casa, sí, los intervalos entre técnica es justamente esto, de que por medio de la transferencia de embriones, por medio de la transferencia de embriones, nosotros podamos tener de esta madre un nudo que van a tener el mismo valor genético. Es que van a realizar el proceso de gestación. Y lo otro, ya pues sea por transferencia de embriones y o inseminación artificial, lo que voy a generar es que en el caso de este es el padre y este es el lote de crías que va a tener que han nacido de manera paralela, ya sea de una madre o de varias, perdón, ya sea producto de una transferencia de embriones o de inseminación. Lo cierto es de que todos han nacido de manera paralela, casi en el mismo tiempo, son contemporáneos, pese a ser hermanos, son contemporáneos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y cuando nos referimos a inseminación artificial y transferencia de embriones a tiempo fijo, ¿no? A tiempo fijo, nos estamos refiriendo a que estos son los métodos que nosotros vamos a realizar, ¿no? Los métodos de reproducción asistida, la IATF, la inseminación artificial a tiempo fijo, la TAF, transferencia de embriones a tiempo fijo.
La importancia de estos métodos es la de mejorar la genética y la productividad. Ahora, nosotros con un tema genético, nosotros podemos saltarnos muchas generaciones. Es decir, si yo para iniciar un proceso, un programa de mejoramiento genético con mis animales que tengo y quiero llegar hacia un objetivo que me puede durar aproximadamente entre 8 a 10 años aproximadamente, yo eso lo puedo cortar con la transferencia de embriones. Saltarme todo ese proceso y llegar de lo que tengo hacia lo que está planificado en 10 años, por decir, yo lo podría hacer en 3 o 4 años. Es decir, puedo disminuir el tiempo con la transferencia de embriones. ¿Es una ventaja? Sí, es una ventaja que nosotros vamos a tener. La ventaja en ambos casos, tanto en inseminación artificial como en transferencia de embriones, es en este caso que nosotros vamos a utilizar toros de alto valor genético, que no nos va a costar en absolutamente nada mantener al toro, pero sí las pajillas que nos vamos a tener. Obviamente, si yo quisiera tener un toro de altísima calidad, ¿cuánto me costaría? Un mundo de plata, ¿no? Estaríamos hablando de miles de soles que me costaría un reproductor tenerlo y al mismo tiempo mantenerlo porque ese toro tiene una finalidad, tiene alta genética y tengo que darle todas las comodidades. Las pajillas me sale mucho más barato hacer el mantenimiento de una posta de inseminación y por ende yo puedo hacer uso de ese material genético de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? De acuerdo a mi necesidad. Entonces, que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es que la transferencia de, ya sea la transferencia de embriones o la inseminación artificial, utilizarlo de la mejor manera con fines de poder mejorar la calidad genética y por ende la parte reproductiva y productiva de nuestro rebaño, ¿no? Esto es esto sería un lote de embriones que están listos y preparados para ser transferidos o conservados, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a depositar en vez de semen, lo que nosotros vamos a hacer es el depósito de este embrión y este embrión ya tiene una genética de alto valor. Vamos a ver cuáles serían los factores que podrían, dentro de si era tiempo fijo o transferencia, mencionar que son más pérdida de gestación. Lo primero que vamos a ver son factores maternos. Dentro de estos factores maternos, podemos encontrar que la salud general de la vaca. De nada nos sirve tener muy buena genética, tener de repente un buen programa de tener un buen programa alimenticio, pero si no cuidamos la parte sanitaria, la rueda de mi coche no va a andar como yo quisiera. El tema de producción animal es un tema como una rueda de un coche, que si tiene un pequeño, si está descentrado, esa llanta no va a girar bien, va a tener un desbalance. Y al tener este desbalance, mi vehículo no se va a mover como debería, va a tener como si estuviese pasando baches. Entonces, lo mismo sucede con las líneas de lo que hablamos de producción. Tenemos que tener que todo esté en armonía, la alimentación, la genética, la sanidad, el manejo, la infraestructura, todo ello debe ir de la mano. Entonces, de nada me sirve tener buena genética si no le estoy dando a mis animalitos o a mis vacas una adecuada sanidad. Dentro de ello, los procesos de vacunación, procesos de desparasitación, baños, golpes vitamínicos, la suplementación de minerales,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un factor materno, es a partir de la vaca que puede llegar a tener una salud deficiente. Nutrición y condición corporal. Esto es fundamental. Si el animal no tiene una buena condición corporal, es probable que ni siquiera entre en un proceso de gestación y si entra en un proceso de gestación, después de un tiempo, puede haber una regresión embrionaria o un proceso de pérdida de la gestación, ¿no? O aborto, como lo podríamos considerar. La nutrición, la condición corporal es básica para que podamos tener éxito en cualquier programa de inseminación o transferencia de embriones. Si no tengo la condición corporal adecuada, no voy a tener resultados. Entonces, todo animal que entra a un programa, ya sea para inseminación o transferencia de embriones a tiempo fijo, tiene que tener las condiciones corporales adecuadas para entrar dentro de este programa o protocolo que se va a realizar. De esta manera vamos a asegurar de que los efectos de gestación sean lo que nosotros estamos deseando. Y por último, las enfermedades reproductivas que se pueden dar. Luego, después de cada parto, siempre es bueno hacer un proceso de revisión ginecológica, lavados uterinos, aprovechando de que la cervix se encuentra dilatada y poder asegurar a la siguiente presencia de celo de que mi animal ya se encuentre apto y listo para iniciar nuevamente un proceso de gestación. Factores embrionarios también son digamos, factores que pueden afectar en el tema de gestación. La calidad del semen es sumamente importante o la del embrión. Sí, podemos tener un animal de alto valor genético, podemos tener un animal que tiene muy buenos indicadores productivos y reproductivos, pero de repente lo que no hemos tenido en cuenta es de que no les hemos dado un mantenimiento adecuado a nuestra posta de inseminación y la calidad de ese semen se ha perdido, ¿ya? Se ha perdido la calidad de ese semen y es probable de que ese semen no me dé embriones fuertes. Es probable de que esos embriones no sean los 100% viables y que en el proceso de gestación se tenga que perder ese proceso porque obviamente la calidad del semen no fue la adecuada, ¿no? Después va a depender de las técnicas de manejo y transferencia. Tenemos que saber hacerlo de manera correcta, tenemos que saber ejecutarlo y estar, que lo hagan profesionales que tienen la experiencia, la habilidad para hacer cualquier técnica de manera adecuada, ya sea de la forma tradicional, con la ayuda de la palpación rectal, hacerlo de la mejor manera, hacer todo el protocolo de inseminación, todo el protocolo para transferir los embriones, es sumamente importante, ¿sí? Hacer el proceso de manipulación es lo que muchas veces nos va a dar el éxito. Si yo estreso demasiado al animal durante el proceso de inseminación o transferencia de embriones, es probable de que no tenga un resultado. Tengo que ser rápido, tengo que ser tengo que ser rápido y tengo que hacer de que el animal sienta el menor estrés posible y que me ayude de esta manera a evitar algún tipo de problema gestacional. Y otros que pueden ser factores ambientales. Estos últimos ahora con mayor frecuencia, hoy en día con mayor frecuencia. Lo primero por estrés que se puede generar por calor. Hoy en día, en la mayoría de ciudades del mundo, no solamente en Perú, sino en la mayoría de ciudades de Sudamérica y del mundo, creo que estamos hoy en día peleando con un factor climatológico que viene a ser las altas temperaturas, el calor insoportable, el calor intenso que se está generando, producto de que nosotros obviamente hemos ido destruyendo nuestro medio ambiente. Hoy en día los animales son mucho más sensibles al tema del calor y se estresan. Entonces, si estamos en una zona tropical, más aún, ¿no? Y lo otro que es un también, digamos, un poco el tema
un cuello de botella que es el manejo. Seguimos manejando de la manera tradicional sin buscar el bienestar del animal, sin buscar el bienestar no solo del animal, sino también de nosotros. No estamos haciendo un adecuado manejo. Somos muy pocos los que de repente somos conscientes de que tenemos que dar un manejo apropiado a nuestros animales para evitar procesos de estrés, para evitar no solamente estrés, sino que haya también debilitamiento en los procesos de gestación. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Es probable que vamos a tener esto, un lote de vacas que están en gestación. Sí, ya hicimos el monitoreo, de repente con la utilización de ecógrafos, con utilización de ecógrafos a partir de los 25 días en adelante, ya confirmamos gestación y es probable que conforme vamos haciendo el monitoreo mensual, llegamos a un momento en que de repente ya no hay gestación. ¿Qué pasó? Tenemos que empezar a buscar el meollo del asunto. O que durante ya un proceso avanzado de gestación haya un proceso de pérdida y tenemos que buscar obviamente cuáles han sido las dificultades que han generado de que se haya dado esta pérdida de gestación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que buscar siempre las causas y el motivo por el cual se ha dado este proceso, ¿no? Cuando hablamos de tipos de pérdida gestacional, hablamos en particular, hay algunos consideran tres, algunos consideran dos. Pérdidas precoces, pérdidas tardías, en algunos casos todavía consideran pérdidas intermedias, ¿no? Las pérdidas tardías son aquellas que se dan antes o de 0 a 42 o 45 días, ¿sí? Las pérdidas precoces, es decir, todavía entre desarrollo embrionario y por ahí el inicio del desarrollo fetal, ¿no? Entonces, normalmente se hace en la mayoría de los casos un proceso de reabsorción embrionaria, es decir, que el embrión se estancó en su proceso de desarrollo, no quiso más el cuerpo, lo consideró como un cuerpo extraño y simplemente lo que hizo es reabsorber y eliminar lo que quedaba de residuo de ese embrión. Entonces es un proceso natural. A partir de los 42 o 45 días se puede considerar como pérdidas tardías. ¿Qué pueden llegar a causar las pérdidas tardías? Fallos en los procesos de fertilización, como ya vimos en la parte anterior, se puede dar porque existe una inadecuada calidad del semen. Ya el semen por temas de descuido o ya sea al transporte o al mantenimiento de la posta de inseminación, se ha perdido esa calidad de semen y ha hecho de que empiece a haber fallas de fertilización. Lo otro es de que puede ser un factor de la hembra, de que no está haciendo una adecuada expulsión del óvulo, ¿sí? Del óvulo. No está haciendo un óvulo fértil, no está haciendo un óvulo viable, estamos haciendo la aplicación de hormonas, estamos causando un desorden hormonal en el animal y esto está generando de que los óvulos no estén saliendo, desearíamos. Entonces, aquí podemos encontrar un problema, ¿no? Entonces, puede ser el problema por el macho o por la hembra. Podemos encontrar deficiencias o deficiencias hormonales. Como les decía, es probable que al hacer la utilización de los protocolos de sincronización, de repente de manera muy continua, ¿no? Muy continua, eh, empecemos a tener problemas en los desórdenes hormonales. Por más que nosotros estemos utilizando la hormona se metaboliza de una forma tan rápida que es probable de que nos genere un celo adelantado o un celo atrasado, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos a tiempo fijo, se va a dar la manifestación del celo como tal, pero el celo en sí o se adelantó
o está atrasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esta deficiencia, dependiendo de la hormona, la deficiencia de la hormona, vamos a tener este adelanto o el atraso. Sí, hay la manifestación del celo, producto de que hay una hormona que se utiliza justamente con esa fin, pero no sabemos si ha habido, si la ovulación, ovulación se está dando al momento que se debería de dar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente, como ya decimos que es a tiempo fijo, el celo está asegurado, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, simplemente ir a inseminar. Pero tendríamos que determinar si se está dando la dinámica folicular de la manera correcta y apropiada. Estrés y manejo inadecuado. Esto es también un factor que puede llegar a influenciar el tema de las estaciones precoces, de las pérdidas precoces. El manejo, el estrés inadecuado, el manejo inadecuado, obviamente va a generar un proceso de estrés. El animal, al estar con estrés, puede hacer que el bloqueo de la hormona del embarazo, en este caso la progesterona, eh, sufra un tema de bloqueo, disponen de al ver esa deficiencia de a considerar no hay una gestación y va a ser el proceso de regresión embrionaria. Y ya en etapas más adelantadas de gestación, y por último, infecciones a nivel del útero que obviamente pueden repercutir en digamos, en lo que vendría a ser la pérdida de funda sanitaria, la punta las disculpas, uy, ay, las disculpas del caso, he tenido un pequeño bajón en el fluido eléctrico que me ha quitado el wifi por unos segundos. Vamos a continuar, nos hemos quedado en esta parte. Decía, nos quedamos creo que en lo que es infecciones urinarias, perdón, uterinas. Eh, Eso vendría a ser otro factor que nos va a limitar. En pérdidas precoces es probable de que me haya olvidado la funda sanitaria, no lo haya puesto, no lo haya utilizado. He tenido contacto, la punta de la pistola de inseminación, de transferencia, tuvo un pequeño contacto con materia fecal, hice la introducción, ese llegó hasta la parte del útero y obviamente generó un proceso infeccioso, ah, y se me complicó la situación. Por el proceso infeccioso, el cuerpo estuvo más enfocado en el tema infeccioso, no permitió que se dé el proceso de gestación, se cortó el proceso de desarrollo embrionario y se cortó en este caso, se cortó la gestación. Pérdidas tardías se pueden dar producto de enfermedades infecciosas como brucelosis, leptospirosis, tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se puede dar con mayor frecuencia. El tema de brucela, se tiene que hacer monitoreos permanentes. Es bueno, por ejemplo, en Perú hay un tema de certificación de acto libre del brucela y tuberculosis. Se tienen que hacer 4 pruebas al año
para que ya den la primera certificación y de ahí, después de eso, la certificación es de manera anual. Entonces, lo que se tiene que hacer es esas pruebas, por lo menos dentro del calendario sanitario que nosotros manejamos, debería estar estipulado hacer pruebas para descarte de enfermedades. Deficiencias nutricionales, la falta de minerales y vitaminas es un factor que puede conllevar a pérdidas tanto a nivel de embrión como también a nivel fetal. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Lo que nos va a conllevar. Entonces, lo que nos conlleva es, en este caso, la deficiencia de vitaminas y minerales a tener procesos de pérdidas. ¿Por qué ese motivo se va a dar? Porque obviamente se va a debilitar ciertas funciones dentro del proceso de gestación por deficiencia de estos factores. Anomalías uterinas que se pueden presentar, se puede dar de que el embarazo pueda darse en un lugar que no es el adecuado, entonces no ha habido una buena implantación a nivel del útero y por ende, al no darse una buena implantación, lo que va a generar es el proceso de aborto conforme el animalito va creciendo, va a ganar peso y obviamente ese peso puede de que empiece a hacer un proceso de desmembramiento de que existe entre las carúnculas y los cotiledones, haciendo de que el animal tenga que salir porque ya al no haber ese contacto, simplemente se va a generar un proceso, en este caso, como si se estuviese dando un proceso de parto. En este caso, vendría a ser un aborto, ¿no? Y factores ambientales extremos, como ya lo hemos visto anteriormente, ahorita estamos viviendo una ola de calor intensa en zonas tropicales, en zonas templadas también, si ya se siente eh, cierta calentura, un poco más de lo normal normal que se suele frecuentar, entonces ya nos estamos dificultando en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas embrionarios, normalmente estamos hablando de que se va a hacer un proceso, se puede hacer un proceso de monitoreo a partir de qué? A partir de la monitorización con ecógrafos, ¿no? La muerte fetal se puede dar, ¿no? Muerte fetal, ¿no? Si no es visible, puede ver el embrión, el latido cardíaco, el ombligo no se mueve, no hay movimientos, hay que valorar si es viable o no. En este caso, por ejemplo, tenemos un saco gestacional que se ha roto y que ya no tiene embrión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues cuando nosotros tenemos un ecógrafo a la mano, entonces a los 25 días, que normalmente recomiendo, a partir de los 25 días en adelante, se hace una primera evaluación de gestación. ¿Por qué a los 25 días? A los 21 días se supone que debería repetirse el animal. Le doy esos 4 días adicionales. Si en esos 4 días no repite celo, entonces yo me estoy yendo ya a confirmar un proceso de gestación. Confirmo el proceso de gestación y a partir de ahí ya empiezo a hacer mi monitoreo y empiezo a crear mi programa de monitoreo. Si lo hice a los 25 días, quiere decir que a los 35 aproximadamente volveré nuevamente a hacer mi proceso de monitoreo. Cuando llegue a los 35, si el desarrollo fetal, el desarrollo embrionario se sigue dando de manera adecuada, ¿no? Obviamente ya va hasta ahí, ya se va a ir terminando el desarrollo embrionario e iniciándose ya el desarrollo fetal. Entonces, si yo veo que está siguiendo normal, entonces a los 42 o 45 días nuevamente vuelvo a hacer un monitoreo, sigue la gestación normal, entonces de ahí empiezo a hacerlo de manera mensual. Pero si a los 35 días yo veo que hay un proceso de desarrollo embrionario normal, entonces a los 45 hago, ¿y qué sucedió? Que en ese lapso entre los 35 y 45 días, hubo algún problema que hizo de que haya habido una pérdida de gestación.
Si todavía no se ha desarrollado por completo el embrión, puede de que haya habido una regresión embrionaria, pero si ya inició el proceso fetal, no nos hemos dado cuenta, era un pequeño cúmulo, es probable de que ese pequeño feto haya sido evacuado en algún momento por el animal y no nos hayamos percatado. Normalmente cuando sucede esto, la misma vaca suele a veces no dejar rastros porque ellos mismos a veces se alimentan de ello, ¿no? Entonces, no nos dimos cuenta, no le dimos la importancia y entonces se perdió esa gestación de manera precoz, ¿no? La precoz es más o menos hasta los 45 días en promedio. Lo tardío es de 45 para 10. ¿Por qué 45 días? Ya los dije, hasta ahí más o menos ya hay, termina la fase embrionaria e inicia ya la parte del desarrollo fetal. Entonces, por ese motivo, se dice en este caso precoz porque todavía hay un proceso embrionario y tardío porque ya obviamente cuando ya el feto ya está completamente o en desarrollo o iniciando su desarrollo o de repente ya desarrollado, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver tipos de pérdidas gestacionales. Orticronomiasis bovina, ¿no? Se da normalmente en el primer tercio, ¿no? En el primer tercio de gestación. Por leptospira también se da dentro de los primeros 3 meses, desde el primer tercio. De igual manera, la diarrea viral bovina es más frecuente en el primer tercio, pero en el caso de diarrea sí podemos encontrar pérdidas eh, en cualquier etapa de la gestación, pero la mayor incidencia se da en el primer trimestre, sí, en el primer trimestre, ¿no? De gestación. Entonces, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno, obviamente, acá, por ejemplo, en el caso de la triconomiasis, este fetito aproximadamente de 2 meses, mes y medio, 2 meses aproximadamente, acá sí tenemos cerca de 2 meses y medio, 3 meses. Ya el animalito está casi completamente desarrollado y ya está iniciando ya su proceso de gestación, ¿no? 3 meses, 3 meses y medio, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué estrategias tenemos que considerar para reducir las pérdidas gestacionales? Cuando hablamos de hacer estrategias, tenemos que obviamente mejorar el manejo reproductivo. Tenemos que tener personas que estén 100% capacitadas, 100% preparadas. Si bien es cierto, necesitamos que de repente nuestros obreros, nuestra mano de obra, nos brinde, nos brinde lo necesario para poder, nos brinde lo necesario para poder, en este caso, tener un buen manejo. Obviamente yo tendría que capacitar ese personal, prepararlo bien y una vez que yo considere ese personal ya puede realizar las actividades de manera solitaria o con un monitoreo que yo lo pueda hacer, ¿no? Lo cierto es de que ese trabajo se haga de la mejor manera, evitando estresar al animal, evitando en todo momento evitando en todo momento que el animal se siente incómodo y que al contrario, por más que sepa que nosotros estamos haciendo algún tipo de trabajo, es con la finalidad de tener el bienestar, ¿no? Controlar el tema de enfermedades. Dentro esto lo vamos a hacer obviamente con ayuda de un calendario sanitario, de haber incidencia de ciertas enfermedades que pueden causar problemas abortivos. Tendríamos que programar el tema de vacunaciones para evitar obviamente que la enfermedad se presente. Tenemos que obviamente hacer un proceso de desparasitación, un proceso de vitaminización, mineralización. Todo ello tenemos que tener en consideración. Tenemos que hacer despistaje de enfermedades con finalidad de poder detectar las mismas de una manera temprana y poder hacer el tratamiento que nos permita que el animal se pueda recuperar de una manera rápida. Tenemos que hacer los procesos de optimización del tema nutricional.
tenemos que suplir la deficiencia que tengan los pastos con raciones balanceadas, sobre todo en aquellos animales que se encuentran en lactancia. Tenemos que darles el alimento, la ración balanceada, de acuerdo a la producción que ellos tienen. Entonces, no le voy a dar el mismo alimento a todos, debería de tener un alimento para cada grupo que se va a trabajar. Lo ideal es trabajar en grupos. Si bien es cierto, al decir grupos me duplica o me triplica o me cuadruplica el trabajo, pero en realidad se van a dar cuenta que va a ser el trabajo mucho más sencillo. Entonces, tengo que trabajar, los grupos tendrían que ser de vacas en lactancia y en lactancia y gestación, y sobre todo los que ya van a estar en proceso eh, de dar, los que están cercanos al parto. Tengo que tener vacas secas, vacías, ¿no? Es decir, aquellas vacas que no tienen producción, no están siendo producidas, pero que también no tienen ningún tipo de gestación. Este es el lote con lo cual yo voy a hacer los trabajos de protocolos de inseminación o transferencia de embriones a tiempo o tiempo fijo. Debo trabajar con terneros o becerros y dentro del grupo de vacías tienen que estar las vaquillas y las vaquillonas. Y bueno, el tema de, en este caso, terneros, ¿no? Terneros. Y en algunos casos se separan, por ejemplo, en vacas secas, las vacas como tal, que ya tienen más de un parto en adelante, y las vaquillas y vaquillonas que tienen por ahí un trato un poquito diferenciado. ¿Por qué? Porque obviamente la necesidad nutricional varía de acuerdo a la edad de estos animalitos. Y por último, hacer un monitoreo y ajuste de ser necesario de los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo o de transferencia de embriones a tiempo fijo. Esto es fundamental. Tenemos que en lo posible, si ya vemos de que existe de repente problemas de pérdidas gestacionales, hacer un monitoreo de ser posible con la ayuda del ecógrafo para determinar si la dinámica folicular se está dando de manera normal y evitar de repente lo que les decía, ¿no? De que hay la manifestación del celo, ya toca inseminar, pero de repente el celo ya se dio o recién se va a dar. Entonces, en este caso es probable de que sea eso un factor de que nos limite a no tener gestaciones o que tengamos gestaciones débiles, ¿no? Gestaciones débiles que se van a perder. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, lo pueden hacer mediante el chat, mediante el chat o aperturando su micrófono de manera ordenada. Tenemos un tiempito todavía para terminar esta noche de capacitación y por ende, les voy a dar un par de minutos para que puedan plasmar sus preguntas. De no haber preguntas, ya iríamos concluyendo esta noche de capacitación. El tema de las diapositivas, yo las facilito con la coordinadora académica para que ella les haga llegar, ¿no? Así es el trabajo. Por medio de la coordinadora se les hace llegar la diapositiva, ¿no? Yo termino y ya envío la diapositiva a la coordinadora académica para que haga la distribución correspondiente.